Bueno, me acabo de ver el primer capítulo de ese documental en Prime Video del Barça, Nueva Era, en el que hace pues una recopilación de esos últimos años, ¿no? En el FC Barcelona, de toda la catástrofe que hubo con el presidente, con entrenadores, fracasos futbolísticos y económicos. Y me he tragado este primer capítulo, el cual me gustaría compartir. Pues bueno, haceros un breve resumen. Aviso que hay spoiler para los que quieran ver el documental. Pues voy a hacer un resumen de ese primer capítulo y luego, por supuesto, pues voy a dar una opinión que me ha parecido. Si queréis que continúe pues haciendo una especie de resumen de los capítulos que vaya viendo de este documental del Barça, me parece interesante porque realmente lo que ha pasado en los últimos años en el Barça ha sido algo absolutamente histórico, ¿no? Sí que es cierto que histórico no a nivel de éxito, sino a nivel de fracasos uno detrás de otro por una serie de personajes, de entrenadores, de presidentes y demás, y que, pues bueno, es interesante también recapitular un poco. Así que ya sabéis, si queréis también un resumen del segundo capítulo, botón de me gusta y suscribiros para más, ¿vale? Todo empieza, pues, de cómo está ahora actualmente, es decir, el capítulo 1 se ven pues las transiciones que ha ido atravesando el Barça después de uno de los peores años de la historia, un Xavi Hernández que cogía el mando después de muchos varapalos futbolísticos y económicos. Todo empieza así en este primer capítulo, un Xavi motivador junto a un Laporta dentro del vestuario en esa charla para los futbolistas. Xavi hace entender que va a ser un apoyo, que no va a ser un tío que dé mucha caña, porque él no cría a nadie, sino que les apoyará para que sean los mejores, ¿no? Que él les comprende mejor que nadie, ya que él sabe lo que significa ser jugador del Barça y que por ende lo ha ganado prácticamente todo con el club en las épocas doradas del Barcelona. Pero después de esa escena retoman los escenarios, ¿no? Cuando es destituido Ernesto Valverde, porque no convencían la manera de juego en la cual se desempeñaba ese Barça y a la cual, o a la última hora, llegó el señor Quique Setién, que bueno, que estaba en las montañas, en los campos, con las vacas, ¿no? Y que, pues bueno, siguió un Barça realmente, aún así con Quique Setién, que iba en picado, ¿no? Transiciones, de fracaso por fracaso, enfocado en ese 2-8 histórico de Champions, ¿no? Que le endosó el Bayern de Múnich y que será algo pues que permanecerá siempre en los libros históricos del Barça como algo que fue imperdonable, el cual pues poco después de ese varapalo, pues la destitución de Setién era inminente y no podía continuar siendo entrenador del Barça, ¿no? Así que el siguiente en llegar fue el señor Ronald Koeman. Fue muy rápida estas transiciones, ¿no? De estos entrenadores que no hicieron mucha historia en el FC Barcelona, que su etapa fue muy rápida y así pues el documental lo ha demostrado porque le ha dedicado solamente una o dos escenas, por el cual pues fue pues, el inicio y el final, ¿no? De esa época de Valverde y de Quique Setién. Bueno, con la llegada de Ronald Koeman lo tenían muy claro, necesitaban un golpe de aire fresco, más juventud, tenían que haber cambios, ¿no? Otra dinámica, había que echar jugadores y fichar, por supuesto, también intentar tener a Leo Messi en plantilla, pero eso sí, aceptando los cambios que el Barça iba a hacer. Si Messi no aceptaba esos cambios, pues me sabe mal, pero esto es así, ¿no? De hecho, enfocan como el Barça, por mediante voz de Ronald Koeman, echaba a patadas, por así decirlo, en una llamada cutre a Luis Suárez, ¿no? El cual, pues bueno, ahí vemos como Suárez se despidió entre lágrimas, ¿no? En esa última rueda de prensa, leyenda del club como tercer goleador histórico. Eso a Messi pues no lo sentó bien y bueno, pues salió ese famoso burofax, el cual pedía marcharse del club. En ese momento Bartomeu no lo permitió y le hizo pues forzadamente cumplir su año que le quedaba de contrato. Messi comprometió al 100% ese año, pues se acopló a la nueva dinámica Leo Messi con el Barça, del equipo nuevo, ¿no? Por así decirlo, con un gran Ansu Fati que también pues da su versión viviendo pues aquella pesadilla, ¿no? De su lesión, ¿no? Cuando estaba en su mejor momento. Pero el Barça no arrancaba bien en esta nueva temporada al mando de Koeman. En apenas 12 jornadas tenía 12 puntos menos que el líder, que en ese momento era el Atlético de Madrid, a lo que después vino el batacazo de Champions League. El PSG
el PSG de Kylian Mbappé, tremendo, eliminó al Barça de manera humillante, con un hat-trick de Kylian, por cierto, 1-4. Koeman rajó una y otra vez de que no está triste por la eliminación y que exigía a la directiva del Barça que hacían falta más cosas. De hecho, desde fracaso por fracaso que iba consiguiendo ahí Ronald Koeman, pues se iba denunciando en ruedas de prensa que ya sabéis que necesitaban fichar más, que era un equipo incompleto, incluso después de la salida de Leo Messi, que también pues lo mismo, ¿no? Atención, 27 de octubre del 2020, a Bartomeu no le quedó otra que la de dimitir, ya que ningún socio no aficionado del Barça podía permitir un presidente tan pésimo en el club. Y ahí comenzaron, ¿no?, las famosas elecciones para la nueva presidencia, el cual pues creó mucho revuelo, el posible regreso de Joan Laporta, ¿no? Ya sabéis, la famosa pancarta en el Bernabéu, el ganas de volver a veros, el abrazo, ¿no?, al maniquí de Leo Messi, etcétera, ¿no? Y ese Laporta pues compitió con Freixa y Font y Víctor Font, pero desde luego el gran favorito desde un principio siempre ha sido y siempre fue el regreso de Laporta, ya que con él pues se pasó la época más dorada del Barça en su historia. Una vez ganadas las elecciones, el encuentro entre Laporta y entrenador al conocerse, se hacen saber que van a tenerse una confianza ciega entre los dos y que el equipo pues estaba amoldando bien a los nuevos cambios. Llegó con buen pie, ya que pues en la disputa de esa Copa del Rey, pues un Barça diferente, remontando al Granada y al Sevilla, hicieron que el Barça se plantara en la final para disputar la Copa, ¿no?, del Rey frente al Athletic Club de Bilbao, el cual ganaron con un abultado 0-4. Celebraron eufóricamente ese título porque era un desahogo después de estar pues viviendo fracaso por fracaso cada competición, ¿no? Y después de haber empezado mal la Liga, hubo una racha muy positiva en Liga, ¿no?, el cual pues escalaron muchas posiciones hasta quedarse incluso a un punto del liderato, pero el batacazo contra el Granada hicieron que pincharan en la jornada 33 por 1-2 para que después, a 4 jornadas de acabar la Liga, se enfrentaban al líder, que era el Atlético de Madrid, después de estudiar pues con vídeos tácticos al rival, ¿no?, entre otras cosas. Koeman y dirigentes también después en una charla con los jugadores para motivarles y explicarles el sistema táctico, pues ese partido acabó 0-0 y todo acabó pues el primer capítulo acabó pues con ya el llamativo e histórico anuncio del bombazo: Messi se va del Barça, el fin de una era. Y aquí acaba el primer capítulo, ¿no? Una especie de recopilación de las épocas más ennegrecidas del Barça a nivel futbolístico, imagino que también a nivel económico, que a saber si sale en el Mundial. Y bueno, pues lo que me ha parecido, se me ha hecho corto, la verdad, no sé cuánto dura el primer capítulo. Sí, vale, dura cerca de 35 minutos, pero vamos viendo transiciones de lo mal que lo ha pasado el Barça a nivel futbolístico. Yo creo que aún así lo sigue pasando mal, es evidente, lo sigue pasando mal. Y bastante mal, la verdad, y bastante mal, con esos fracasos que hemos visto de fase de grupos de Champions y tal, que seguramente lo iremos viendo también a lo largo y ancho de este documental. Y bueno, me ha parecido interesante. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se han visto mucho, rollo reuniones, rollo, pues bueno, conversaciones así dentro del vestuario, también las típicas comidas entre directiva y entrenador hablando de lo que tienen pensado hacer, cómo van a hacerlo y tal. Eso también me parece interesante, ¿no? Esa mesa reunida, por ejemplo, con Bartomeu y Koeman, yo no lo había visto en mi vida, pero bueno, en definitiva las filtran, también pues filtran en esos momentos cómo planean hacer las cosas, y bueno, también incluso los propios testigos, que son los jugadores, también comentando de cómo vivieron ese momento, declaraciones de Piqué, de Jordi Alba, de Ansu Fati, de Frenkie de Jong, de Ter Stegen, ¿no?, el cual pues de ellos mismos sale el testigo de esos momentos tan malos del Fútbol Club Barcelona. Así que nada, mi opinión es que bueno, para el Barça evidentemente esto le viene bien, si a nivel de ingresos pues también le beneficia, ¿no? Le beneficia pues que saquen este documental, el cual sacando los peores momentos del Barça en estos últimos años, y que seguramente irán pues puliendo como el tema este de la nueva era, de que han venido pues bueno, Lewandowski, que han hecho fichajes, el tema de las palancas, el tema de pues bueno, de eso, ¿no? Pero bueno, en definitiva seguramente es el tema de la nueva era, ¿no? Y bueno, me ha parecido interesante porque es algo que realmente es muy reciente y
a veces se pueden olvidar las cosas, a lo mejor el madridista esto lo puede disfrutar, ¿no? En plan, joder, mira qué fracaso era el Barça, ¿no? Y que bueno, que han estado en la absolutísima mierda. Y luego, pues el culé pues también puede estar atormentado en plan rollo, joder, lo que hemos vivido, y aquí seguimos sobreviviendo. También podría ser, pues, un pensamiento, ¿no? A mí me entretiene, me ha entretenido, la verdad. Me ha entretenido ver esto, porque a mí los documentales de fútbol me gustan muchísimo. De hecho, veo muchísimos documentales y miniseries o series en general de futbolistas, de la historia de los futbolistas. También hace poco vi Los entresijos de la FIFA, también os lo aconsejo muchísimo, que también está en Netflix. Me gustó muchísimo por cómo se mueve el fútbol y tal. Pero bueno, como sé que hay mucha gente de aquí del Barça y también está muy sonada esta del documental del Barça, pues bueno, os propongo que si queréis que continúe haciendo resúmenes de los capítulos, ¿no? Y dando mi opinión, pues que me lo dejéis en la caja de los comentarios y hacérmelo saber con un botón de me gusta, ¿vale? Si no, pues lo sigo viendo yo a mi bola y no hay ningún tipo de problema. Se vienen más vídeos, seguramente, más noticias, pero ojito porque estoy preparando lo tocho del año, que ya sabéis lo que suele ser, ¿no? Cuando hago algo tocho en cada año, ¿qué suele ser? Ya os lo podéis imaginar, ¿vale? Así que suscribiros y nos vemos más tarde. Chao.